que es la otra guía, sí la vamos a trabajar con un cuestionario, para que también a ustedes se les facilite. Muy bien, les reitero la bienvenida. Sean bienvenidos y bienvenidas al curso de Comunicación y Lenguaje L1. Es un gusto para mí volver a trabajarlo con ustedes. Siempre le damos gracias a Dios porque permite que también iniciemos este ciclo escolar y que también permite que, a pesar de toda la situación que hemos atravesado como país, podamos nosotros reunirnos a través de estas plataformas digitales. Les voy a presentar nuestra agenda. Lo que tenemos para hoy es la bienvenida y presentación que hice al inicio. Vamos a tener una pregunta de qué es comunicación, en donde ustedes pues van a participar. Vamos a también a tener nuestro tema, que es la comunicación. Es un tema bastante sencillo, bastante breve. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y les voy a dar instrucciones para la guía número 2. En la guía número 2 es posible que trabajemos un cuestionario de igual forma. Ahí en la guía pues les va a aparecer, ¿verdad? Si va a ser una actividad o va a ser un cuestionario. Yo considero que tal vez puede llegar a ser un cuestionario el que vayamos a realizar la siguiente semana. Antes de iniciar en nuestro tema de qué es la comunicación en sí y todos los elementos que influyen en ella, me gustaría preguntarles a ustedes qué es la comunicación para ustedes. Es un tema que ustedes ya manejan, que a veces lo vemos desde básico y desde primaria sabemos qué es la comunicación. Entonces, si alguien me pudiera comentar con sus propias palabras qué es la comunicación. Es un proceso en el que damos a conocer a una persona o a cualquier cosa lo que nosotros sentimos, ya sean imágenes, palabras, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Precisamente, ¿verdad? A través de la comunicación nosotros pues podemos llegar a transmitir información, ¿verdad? De cualquier tipo de aspecto, algo personal, podemos transmitir una comunicación, una información general, perdón, o cualquier tipo de dato. Muy bien, gracias, Guillermo. ¿Alguien más? Muy bien, vamos a ver qué nos dice el compañero Pablo. Pablo, ¿qué es para usted la comunicación? La comunicación para mí es comunicarse con personas, o más dicho, transmite señales mediante un código. Muy bien, gracias Pablo, muy bien. A través de la comunicación podemos transmitir señales, podemos transmitir cualquier tipo de mensaje, ¿verdad? A través de un código. Y también utilizamos otros elementos. Muy bien, voy a solicitar una última participación. Le vamos a preguntar a su compañero Héctor, ¿qué es la comunicación para usted? Bien, creo que no está su compañero. Le voy a preguntar a Jefferson, ¿qué es la comunicación para usted? Es un proceso mediante el cual se transmite y se reciben datos. Muy bien. Muy bien, gracias Jefferson. Precisamente, ¿verdad? Todas las participaciones que tuvimos han sido muy acertadas en que la comunicación pues es un proceso donde vamos a transmitir diferente tipo de información. Los seres humanos pues somos seres bastante sociables, entonces tendemos siempre a llevar procesos de comunicación, ¿verdad? Con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestras clases son procesos de comunicación en donde hay un emisor y donde hay un receptor. Para que la comunicación pues pueda ser eficaz, es importante que estos dos elementos se encuentren. Si solo hay un emisor, no va a fluir esta comunicación porque no va a haber alguien que responda o que dé algún tipo de información en respuesta a lo que se está solicitando, a lo que se está comentando. Si hay solo un receptor también, pues no va a existir la comunicación entre estas dos personas o entre este vínculo. Es importante que nosotros tengamos claro que la comunicación pues es algo que forma parte de nuestra vida diaria y algo que también nos va a ayudar a que nosotros podamos transmitir nuestras ideas, nuestros pensamientos
y también nos va a ayudar a transmitir cualquier otro tipo de información. Este proceso es esencial para la vida en sociedad, nos permite expresar, ustedes lo mencionaban, información, nos permite también establecer relaciones. Cuando nosotros, yo sé que cada uno de ustedes tiene un amigo muy cercano, tiene una amiga muy cercana. Esto se debe a que tenemos, a través de la comunicación, podemos establecer una relación o un vínculo con esta persona. Le contamos algo que nos haya pasado, también le podemos comentar cualquier tipo de información, ¿verdad? Y puede que ahí ya haya surgido una amistad y que ahora pues ya se tengan esa confianza. Eso nace de la comunicación, nace de un diálogo. También a través de la comunicación somos capaces de organizarnos. Muchas veces cuando trabajamos en grupo a veces no tenemos como no se pueden organizar o algunos quieren hacer algo y otros tienen opiniones diferentes. La comunicación pues nos va a ayudar a que nosotros podamos organizarnos de una manera eficaz. Existen diferentes tipos de lenguaje. Está el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, el que se va a validar en gestos o simplemente en señales, en el lenguaje corporal y algunos signos no lingüísticos, y el mensaje, la comunicación verbal, que se va a basar en el lenguaje o el idioma que nosotros estamos utilizando. Esos son los diferentes tipos de lenguaje o de comunicación. Los elementos que tiene la comunicación, pues creo que ya son muy conocidos por ustedes. Hay un emisor, que es quien va a transmitir esta información. Hay un receptor, que es quien la va a recibir. También hay un código. El código, pues, es en qué, por ejemplo, en qué idioma nosotros vamos a dar este mensaje. Tenemos que tener el mismo código, el emisor y el receptor. Si no se tiene el mismo código, pues no va a existir la comunicación, dado que no se va, ya sea el emisor o el receptor, no va a poder comprender el mensaje que les están brindando o la información que les están transmitiendo. Por eso es importante que al momento de que nosotros enviemos un mensaje estemos en el mismo código. Muy bien, el mensaje pues es esa información que nosotros queremos transmitir. Si vamos a dar un dato, si vamos a contar una experiencia, si vamos a dar una opinión, este va a ser el mensaje. Ahora les quiero preguntar, ¿qué es el canal de comunicación? ¿A qué se refiere este elemento? Voy a preguntarle a Ángel, ¿qué es el canal de comunicación para usted? Señor, canal de comunicación, si no estoy mal, eso es lo que viene relacionado con la radio, televisión, Muy bien. solamente eso. Muy bien, gracias Ángel. Precisamente el canal de comunicación es esa vía que nosotros vamos a utilizar para poder enviar el mensaje. Cuando nosotros vemos noticias o miramos las cadenas nacionales que a veces salen, el canal de comunicación pues va a ser la televisión. Cuando nosotros hablamos de manera personal con alguien, el canal de comunicación, pues van a ser estas ondas sonoras que hacen que esta persona pueda escuchar nuestro mensaje. En el caso de nosotros que estamos ahora conectados a través de esta plataforma, el canal de comunicación pues va a ser esta plataforma, la computadora o el celular en el que ustedes estén. Este va a ser el canal de comunicación. Ahora, otro elemento que también me gustaría saber si ustedes ya lo conocen es la retroalimentación. Le voy a preguntar a alguien para que me diga qué es la retroalimentación. Vamos a preguntarle a Paola. Paola, ¿qué es la retroalimentación para usted? Es como la respuesta del mensaje que el receptor le envía al emisor. Muy bien, muchas gracias, Paola. Precisamente la retroalimentación pues puede ser esta respuesta o también cuando a veces es necesario que nosotros podamos complementar la información que estamos dando. Estamos retroalimentando el mensaje que nosotros estamos brindando. Muy bien, y el último elemento que tenemos es el contexto. Vamos a preguntarle a alguno de sus compañeros qué es el contexto. A ver, Armando, ¿qué es el contexto para usted? Muy bien, ¿no está Armando?
Vamos a preguntarle a Eder, ¿qué es el contexto para usted? Son como las indicaciones, son indicaciones, si no soy mal, Muy bien, específicas. muy bien. Gracias, Eder, muy amable. El contexto, pues precisamente podemos nosotros aplicarlo al el lugar en donde nosotros estamos, o como lo mencionaba su compañero, ciertas especificaciones que nosotros damos. Si ahora estamos nosotros en una clase, estamos transmitiendo pues una información educativa, estamos viendo un tema, ¿verdad? Ese es nuestro contexto, porque estamos en una sala virtual. O si no, nos dan indicaciones específicas, una dirección o algún dato, ese va a ser nuestro contexto. Estos elementos pues van a hacer que la comunicación se realice de una manera efectiva y que también los mensajes puedan transmitirse de la mejor manera y que también las podamos, tanto emisor como receptor, puedan comprender estos mismos. Existen ciertos pasos para poder llevar el proceso de comunicación. El primero de ellos pues, va a ser la intención de comunicar. ¿Qué es lo que se quiere transmitir? ¿Cuál es el mensaje que nosotros queremos dar? Y se requiere pues que el emisor quiere enviar este mensaje y que también tenga claro qué es lo que quiere transmitir. Ese es el primer paso para la comunicación. Seguidamente, pues se va a decodificar el mensaje. Esto pues lo va a hacer el receptor. El emisor ya prepara el mensaje y el receptor va a ser el encargado de poder decodificar, ya sea de poder identificar si es verbal, no verbal, escrito o visual, el tipo de comunicación que el emisor está usando. La transmisión del mensaje pues va a implicar que el emisor pueda identificar o seleccionar los medios o canales adecuados para que se pueda enviar el mensaje. Por ejemplo, si va a utilizar un correo electrónico, si va a hacer un mensaje o si va a ser un mensaje escrito pero de una manera más formal a través de alguna otra plataforma, si va a ser una llamada, va a ser una charla que sea personal o cualquier otro tipo de comunicación, ya sea verbal o no verbal. Esto también debe de tener presente el emisor para que el mensaje pues llegue de la mejor manera posible. Muchas veces si nosotros, por ejemplo, utilizamos un mensaje instantáneo de alguna plataforma como WhatsApp, muchas veces no le damos a veces la atención necesaria. Y si nosotros queremos que nuestro mensaje pues sea más formal o que tenga o que se le preste la debida atención, podemos hacerlo, a través de un correo electrónico. El mensaje instantáneo pues puede ser para algo muchísimo más rápido. Podemos usar una llamada o si está dentro de nuestras posibilidades poder también tener una charla personal con esta persona. La recepción del mensaje pues la va a hacer el receptor, quien va a poder recibir esta información y también debe conocer el código por el cual el emisor le está enviando el mensaje. Por ejemplo, si alguien le envía una carta, si el emisor decidió que va a utilizar una carta para poder transmitir cierta información, es necesario saber que el receptor sepa leer, porque si no, la información no se va a generar de la manera correcta. No va a existir un proceso de comunicación porque el código no es el mismo, no están en la misma sintonía. La interpretación del mensaje, acá es donde va a entrar el juego, el contexto en el que se encuentre el receptor, factores psicológicos, emocionales, socioculturales. El mensaje pues va a poder ser interpretado de diversas formas, dependiendo, podemos decir, del estado de ánimo en el que esté el receptor. Si tiene, por ejemplo, un mal día y recibió una mala noticia, puede que ese mensaje no lo vaya a tomar de la mejor manera por los factores que están alrededor de él van a hacer que esa información pues no sea bien recibida. Si, por ejemplo, el contexto es bueno, se encuentra con una buena actitud, puede que aunque sea una mala noticia, pues la reciba de buena manera y que también su actitud pues sea positiva o trate de ser calmada para poder solucionar lo que se le esté presentando. En la interpretación pues ya va a depender prácticamente del receptor y del contexto en el que él se encuentre, de su entorno, y de prácticamente todos aquellos factores biológicos, emocionales a los que esté expuesto. De eso va a depender la interpretación del mensaje. Muy bien, me gustaría saber si no hay dudas hasta dónde vamos. Señor, todo bien. Muy bien, muchas gracias. Existen ciertos tipos de comunicación que nosotros utilizamos muchas veces, pero no sabemos
tal vez el nombre que tiene, o a veces simplemente lo enmarcamos en comunicación. La comunicación puede ser verbal y no verbal. La verbal pues va a ser cuando utilizamos nuestras palabras, ya sea de forma oral o de forma escrita. Cuando transmitimos un mensaje pues hablado, o cuando escribimos este mensaje, también va a ser parte de la comunicación verbal. La comunicación no verbal es cuando utilizamos gestos, imágenes o sonidos. Acá tenemos algunos ejemplos. En el gesto, pues cuando alguien nos dice silencio, ¿verdad? Que hace un gesto que tal vez es muy simple, pero que nos da a entender que debemos hacer silencio. Las imágenes, pues tenemos acá algunas señales de tránsito, pues que nos dan un mensaje sin necesidad pues de que alguien nos hable, o de necesitar un audio, por ejemplo, o una indicación escrita, sino que, por ejemplo, acá es rojo y dice stop, y ya sabemos nosotros que significa alto. Hay otras señales de tránsito que, por ejemplo, cuando hay una zona escolar cerca, simplemente tienen a unas personas cruzando, ¿verdad? Ahí no hay ninguna palabra, pero nosotros sobreentendemos que hay una zona escolar cerca. Esa es una comunicación no verbal. Y los sonidos, por ejemplo, un timbre. El timbre pues es un sonido, no utiliza ninguna palabra, pero nosotros comprendemos que es porque alguien pues está tocando o alguien nos está buscando. Esos son los tipos de comunicación. La comunicación verbal, pues como les indicaba, es cuando nosotros utilizamos palabras, ya sea de manera escrita o de manera oral. Esto es muy importante para los seres humanos. Este tipo de comunicación es la más utilizada también porque siempre nos vamos a comunicar de una manera verbal, oral o escrita. La comunicación no verbal pues se va a utilizar nuestro lenguaje corporal, la proximidad que tengamos, los signos no lingüísticos, y acá no se van a utilizar palabras. Se pueden utilizar sonidos, más no palabras como tal, porque ya pasaría a ser una comunicación verbal. La no verbal suele utilizar gestos, imágenes, sonidos o algún tipo de lenguaje corporal. Tenemos también la comunicación asertiva. Este tipo de comunicación también es muy importante y tiene mucho que ver también cuando nosotros nos relacionamos con ciertos grupos o ciertos equipos. Esta comunicación se basa en la que el emisor va a lograr expresar un mensaje de manera muy simple, pero también de forma muy oportuna, y que este también tiene que procurar que sea claro para el receptor. Va a considerar también las necesidades que éste tenga. Por ejemplo, si nosotros vemos que tenemos un compañero en nuestro equipo o algo que a veces, muchas veces tenemos que por alguna situación externa no comprendemos algún tema, aunque parezca muy sencillo y a veces no lo comprendemos. A mí me ha pasado y alguien llega y nos explica, ¿verdad? Y nos explica con palabras más claras, con palabras más simples, y llegamos nosotros a comprender. Esta es una comunicación asertiva. Cuando nosotros realizamos un mensaje que sea más simple, más claro y que sea oportuno, y consideramos las necesidades que tenga este receptor. Por ejemplo, yo soy maestra de preprimaria. Cuando di mi práctica tenía un niño que era muy inquieto, pero cuando eran cuestiones de jugar o algo similar, cuando estábamos en clases, él no hablaba para nada. Un día él llevaba unos juguetitos y yo me di cuenta que con esos juguetes él sí se expresaba y él sí comentaba y él ya participaba más. Entonces ya tuve que incluir ciertas actividades donde él tuviera que armar algo, un rompecabezas o con estos legos, para que él pudiera participar en la clase y que también se pudiera comunicar con los demás. Ahí consideramos nosotros las necesidades que tenga el receptor para que el mensaje pues pueda ser oportuno. Podemos utilizar también cuando enviamos un mensaje algún lenguaje corporal o algunos gestos para que nuestro mensaje también pueda ser comprendido. A eso se refiere la comunicación asertiva. La comunicación también tiene ciertas características. Por ejemplo, que requiere de un emisor y de un receptor. Si no están estos dos elementos, aunque estén los demás, no va a haber un proceso de comunicación. Esto es un proceso dinámico, es un proceso que requiere la participación de emisor y receptor, que puedan ellos intercambiar información en este proceso de comunicación, y esto va a hacer que sea más ameno, ¿verdad? Y que no sea solo alguien quien esté hablando. Por eso, pues yo les pido su participación a ustedes para que el proceso de comunicación sea más ameno y más dinámico, y también que no sea solo yo la que esté hablando.
Es indispensable que haya interacción dentro de los individuos también. Por ejemplo, afirmar, por eso cuando les pregunto si hay dudas, ustedes me contestan que no, o que si tienen alguna duda, o si han tenido algún problema. Esa es esa interacción que se debe de tener en un proceso de comunicación, porque si no se expresan nuestras opiniones o si tuvimos algún problema, tampoco va a haber una solución al mismo, ¿verdad? Entonces es importante que se tenga presente esto. La comunicación también va a favorecer una organización social que influye en la interacción dentro de los grupos. A través de la comunicación podemos llevar una organización de acuerdo a los criterios que se nos lleguen a plantear. También es importante que nosotros llevemos a cabo este proceso de la manera correcta porque es un proceso que es continuo. Siempre estamos nosotros en comunicación con los demás. Por eso es importante que nosotros procuremos, si necesitamos realizar una comunicación asertiva, sepamos cuáles son los criterios que tenemos que tomar en cuenta para que nuestro mensaje pueda llegar de forma clara. Muy bien, ¿no hay dudas sobre lo que trabajamos el día de hoy? No, señor. Ninguna señal. Muy bien, muchas gracias. Vamos a realizar un pequeño ejercicio. Es un ejercicio bastante simple. Acá les van a tengo acá en mi presentación algunos enunciados que nos van a hacer referencia a algún tipo de comunicación. Los voy a leer acá. Ustedes los pueden leer también dentro de su pantalla. Y después ustedes van a comentar si creen que es una comunicación verbal o es una comunicación no verbal. Juanito y Sara son dos hermanos muy unidos que disfrutan de pasar sus tardes jugando con una pelota en el patio de su casa. Juanito tiene 7 años y Sara tiene 5. Un día, mientras jugaban, comenzó una pequeña pelea entre ellos. La discusión siguió en un momento. Juanito alzó la mano con el puño cerrado contra su hermana, quien sin decir palabra en su rostro expresaba miedo. ¿Cuál creen ustedes que es el tipo de comunicación que se utilizó en este contexto? No verbal. No verbal, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué piensan los demás? Señor, pero depende de toda la Es no conversación, verbal. ¿verdad? Es no verbal, señor. No verbal, muy bien. A ver cómo se llama la niña, Sara, y utilizó un medio de comunicación, el cual fue la expresión de su rostro, en el cual no usó palabras. En cambio, lo que usted nos leyó sí es una comunicación verbal, ya que utilizó las palabras. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Me dice Brian no verbal. Escuché que alguien más estaba hablando. Bueno, muy bien, vamos a ver entonces. Precisamente lo que ustedes comentaban es muy cierto. Acá se van a generar dos tipos de comunicación. La verbal, porque primero pues tuvieron una discusión, ¿verdad? Hubieron palabras. Y la no verbal, pues en la acción de levantar la mano, el niño estaba utilizando, Juanito utilizó un gesto, un lenguaje corporal y como lo comentaban su hermana también, sin decir ninguna palabra, pues ella expresaba miedo en su rostro, utilizó la comunicación no verbal. Muy bien, vamos a ir con el siguiente. Marta y Sofía son amigas desde hace muchos años, pero por motivos académicos tomaron caminos diferentes. Un día Sofía llamó a Marta a través de su celular y al no poder hablar de forma personal por la distancia, fue tanto el entusiasmo que tenían de volver a hablar que la llamada duró varias horas en las que conversaron de manera amena y recíproca. ¿Qué tipo de comunicación creen ustedes que se utilizó acá? Verbal. Verbal, muy bien. Verbal. Muy bien, verbal. señor. Muy bien, verbal. Muy bien. Verbal. Muy bien, y precisamente se utilizó la comunicación verbal, aunque ellas no estuvieran pues físicamente en el mismo espacio, a través pues de esta llamada telefónica pudieron conversar y se utilizó pues un lenguaje oral que fue lo que hizo pues que la conversación fluyera. Es comunicación no verbal. Es comunicación verbal, perdón. El último nos dice, Marcos tiene un trabajo en una empresa muy reconocida y se siente feliz con eso. Sin embargo, en los últimos días ha sido muy impuntual, por lo que su jefe le dijo lo siguiente.
Veo que en el último mes has llegado tarde a 3 reuniones. A mí me gustaría que llegues puntual. ¿Qué tipo de comunicación creen que se utilizó acá? Creo que verbal. Verbal, muy bien. Verbal. Verbal, muy bien. ¿Alguien más? Verbal. Verbal, muy bien. Acá utilizamos la comunicación verbal porque pues el jefe de Marcos pues le habló y de una forma oral y le dijo, ¿verdad? Que necesitaba que llegara más puntual, pero también se utilizó una comunicación asertiva. Se envió un mensaje que fuera claro, conciso y que fuera breve y que también considerando las necesidades que tenía el receptor. Acá dice, veo que en el último mes has llegado tarde a 3 reuniones. A mí me gustaría que llegues puntual. Acá pues no está hablando con ningún tipo de prepotencia o exigencia, sino que simplemente se le está dando como un tipo de consejo, ¿verdad? Porque no se sabe por qué Marcos no estaba llegando puntual a su trabajo. Es comunicación asertiva y comunicación verbal, como ustedes lo acaban de mencionar. Para la siguiente guía, pues vamos a tener fonética y fonología, van a ser los temas que vamos nosotros a trabajar. Acá pues tenía un cuadro comparativo, pero vamos a realizar un cuestionario a través de la plataforma. Este pues va a estar habilitado desde el día lunes hasta el día lunes siguiente para que ustedes tengan una semana para poder realizarlo. Y si en dado caso pues tuvieran algún tipo de problema o inconveniente, pues que me lo pudieran comunicar. Muy bien, ¿no hay dudas sobre lo que trabajamos? Ninguna, señor. Muy bien. Todo bien, señor. señor. Voy a quitar esto de acá, entonces. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, si no tenemos dudas entonces sobre lo que trabajamos el día de hoy, con eso daríamos por finalizada nuestra clase. Si tuvieran alguna duda durante la semana de lo que ustedes deben de trabajar, pues lo pueden también hacer saber. Creo que acá tengo la guía que tienen que trabajar. Van a trabajar un mapa. Ay, no, perdón, creo que esta no es la de ustedes. Bien, así es. Van a trabajar ustedes un mapa conceptual. Un mapa conceptual, pues ya saben, ¿verdad? Está basado en ciertos recuadros que nos van a comentar ciertas ideas y se utilizan estos conectores. Esa va a ser la tarea de esta semana. La realizan ustedes en su cuaderno y suben sus evidencias a plataforma en la fecha indicada. Muy bien, si no hay dudas con eso daríamos por finalizada nuestra clase del día de hoy. Si tuvieran problemas, por favor de comunicármelo para que les pueda apoyar. Con eso finalizaríamos. Les deseo que pasen una feliz tarde y nos miramos en nuestra próxima clase. Gracias, señor. Feliz tarde. Muy bien. Gracias, señor. Buenas tardes. Gracias, adiós. A los que no les tomé su asistencia, me esperan un momento, por favor. Feliz tarde, señor. Se cuidan. Feliz tarde. Adiós.